Esto es Conversaciones que Nutren, una iniciativa de Persan Pharma. Nutrición, ciencia y personas. Un espacio para conversar con expertos y descubrir los avances en salud y nutrición clínica. Dale play al conocimiento. Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Conversaciones que Nutren. Hoy vamos a hablar sobre la sarcopenia, cómo diagnosticarla, cómo tratarla, cómo intervenirla a nivel nutricional. Nos acompaña la doctora Beatriz Lardíez. Ella es facultativo especialista en endocrinología y nutrición en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. También forma parte de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, siendo vocal de formación. Tiene una sólida experiencia clínica en paciente hospitalizado y además un compromiso muy fuerte con la docencia a los nuevos médicos internos residentes y por tanto hoy nos va a aportar desde su visión clínica, desde su visión práctica, cuál es la intervención nutricional en estos pacientes. Beatriz, bienvenida y muchas gracias por participar. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, pues vamos a empezar. Para quienes no sepan qué es la sarcopenia y de hecho es un tema que últimamente se está hablando mucho, ¿cómo podrías definirnos qué es la sarcopenia? Bueno, pues la sarcopenia hay que decir que ya se considera una enfermedad muscular que se caracteriza por una pérdida progresiva tanto de masa muscular como de fuerza y de funcionalidad, que además conlleva una serie de consecuencias clínicas adversas como puede ser un aumento del riesgo de caídas, de fracturas, de discapacidad e incluso de mortalidad, especialmente en poblaciones vulnerables, y que al final es verdad que la fuerza incluso va a ser un mejor predictor de estos eventos adversos que la masa muscular. Entonces está ganando cada vez más relevancia por una serie de motivos como son que al final la población cada vez está más envejecida y es verdad que se asocia bastante a la prevalencia de sarcopenia en el envejecimiento. Además, como he dicho, ya se considera una enfermedad por la OMS, con las consecuencias clínicas que eso conlleva. Y al final es verdad que tenemos cada vez más métodos diagnósticos para poder diagnosticarla precozmente y poder abordarla, que hasta hace poco pues no contábamos con ello. Muy bien, además es un tema que es muy relevante, que ha ido ganando mucha fuerza estos últimos años. ¿Cuáles son las principales dificultades que tú crees que se encuentran los clínicos hoy en día, que se dedican sobre todo a la nutrición, para diagnosticar, para detectar esa sarcopenia en un contexto clínico complejo, ¿no?, de alta morbimortalidad en muchos casos, con muchas patologías y también con edades avanzadas, ¿no?, pacientes cada vez más mayores? Pues es verdad que hay múltiples desafíos clínicos, sobre todo eso en poblaciones, por ejemplo, de residencias geriátricas, que son poblaciones envejecidas, con deterioro cognitivo, con dificultades para poder realizar las mediciones. Entonces, aunque contamos con cada vez más herramientas, el problema es poder aplicarlas en práctica clínica porque los pacientes tienen deterioro cognitivo, tienen discapacidad física, con lo cual los test de rendimiento físico o una dinamometría va a ser muy complicado realizarla, ¿vale? Y encima tenemos también el estigma de que a veces también la población incluso sanitaria cree que como la prevalencia de sarcopenia aumenta con la edad, es algo inherente al envejecimiento. Y como vamos a ver, realmente podemos abordarla de forma precoz si conseguimos diagnosticarla y por tanto yo creo que es importante realizar una formación también al personal sanitario para que sepa que no, que la sarcopenia es prevenible y tratable, así que no hay que al final hay métodos que comentaremos y que se puede abordar aunque sean en esas poblaciones complejas. Muy bien, al final estamos hablando de masa, estamos hablando de función. ¿Y cuáles crees tú que son de todos los cribados, por ejemplo, cribados nutricionales? Sabemos que para hacer una valoración nutricional completa empezamos por un cribado. ¿Cuáles son las herramientas, tú crees, más fáciles, más sencillas o que podemos aplicar en estos contextos? Pues yo diría, bueno, a día de hoy para el tema de la masa muscular, es verdad que si tenemos una bioimpedancia pues sería lo ideal. Si incluso tenemos una ecografía muscular, que a veces es más complicado, pero cada vez tenemos más en las consultas, pues hacer la ecografía muscular también para la masa muscular. Si no tenemos ninguna herramienta de esas, incluso con una cinta métrica, podemos estimar la masa muscular midiendo, por ejemplo, el perímetro de la pantorrilla. Es igual lo más fácil, sobre todo en paciente encamado o paciente en residencia, puede ser sencillo. Para mirar la fuerza, pues lo ideal es la dinamometría, que también es un aparato que el dinamómetro es muy fácil de llevar. Y ya para el test de rendimiento físico, pues sí que es verdad que hay que hacer el test de la marcha, que es un poquito más complejo, pero bueno. Y también para el tema de la fuerza, pues si no tenemos dinamómetro o queremos evaluar las extremidades inferiores, pues también el test de la silla es muy sencillo de realizar en la consulta.
Muy bien, pues tenemos una amplia gama, ¿no?, de cuestiones y de cuestionarios, de ese protocolo para poder evaluarlo. Y desde tu experiencia clínica, ¿crees realmente que la sarcopenia y la malnutrición están relacionadas? ¿Y cómo eso impacta en la vida del paciente y en los resultados clínicos de nuestros pacientes? Pues al final es verdad que sí que hay un vínculo muy estrecho entre sarcopenia y malnutrición. Y es verdad que hay una alta prevalencia de malnutrición en un paciente con sarcopenia. De hecho, se estiman en población hasta el 50% de los pacientes con sarcopenia tienen malnutrición, y desde luego si se juntan ambas, las consecuencias clínicas pueden ser nefastas. Subimos eso, el riesgo que hemos comentado de fracturas, caídas, discapacidad, más riesgo de deterioro cognitivo, más alteraciones a nivel de, pues más riesgo de tasa de hospitalización, más riesgo de más duración de la estancia hospitalaria, más riesgo de complicaciones a nivel médico, más comorbilidades. Todo esto conlleva una mayor mortalidad, una peor calidad de vida tanto del paciente como de su cuidador. O sea que las consecuencias cuando se juntan son innumerables y todas desgraciadamente negativas. Desde luego, ¿no? Si no se detecta a tiempo, entonces Sí. Es importante, ¿no?, para el devenir del paciente, para el futuro y para su calidad de vida y de su entorno. Y si pensamos en una intervención nutricional, entonces, ¿cómo podríamos abordar a esos pacientes, ¿no?, que son complejos, que además probablemente tengan otras enfermedades de base? ¿Cuáles tú crees que son las claves para esa intervención nutricional? Bueno, pues yo tengo claro, y cada vez hay más evidencia científica que apoya que la intervención nutricional en sarcopenia fundamental va a ser, por un lado, realizar un adecuado aporte de proteínas, de hecho de elevado valor biológico, especialmente con el aporte del aminoácido leucina, que luego podemos comentar un poquito más. Es verdad que a nivel de proteínas, las cantidades que se recomiendan en paciente anciano para prevenir la sarcopenia, incluso para tratarla, es de 1,2-1,5 gramos por kilo de peso y día. Idealmente es mejor repartirlo entre comidas, o sea, un mínimo de 25-30 gramos de proteína por comida, y de aporte de leucina unos 2,8 gramos también por comida de leucina, para optimizar esa síntesis muscular. Aparte de esto, hay otros nutrientes musculoespecíficos, por ejemplo la vitamina D, que cada vez tenemos más evidencia en muchos campos, pero en este caso a nivel muscular, si hay déficit hay más debilidad y más riesgo también de caídas, con lo cual adecuar la proteína, adecuar la vitamina D, y por supuesto no olvidarnos del ejercicio, sobre todo de fuerza, porque al final es verdad que hay que hacer actividad física, pero andar está bien, pero no es suficiente. Habría que motivar a que hicieran pues ejercicios de fuerza para aumentar esa masa muscular y también la funcionalidad. Muy bien, fenomenal. Pues entonces estamos hablando, ¿no?, de proteína, de moverse, de incentivar, ¿no?, que esa dieta cada vez sea mejor también, y de suplir todas esas deficiencias que tenga nuestro paciente. Hemos hablado de función, hemos hablado de masa muscular, pero ¿hasta qué punto tú crees que los cuestionarios que utilizamos normalmente en la consulta para hacer el cribado nutricional, como por ejemplo el MNA Short Form, realmente nos sirven para diagnosticar esa sarcopenia? Pues yo creo que ese puede ser un punto clave a la hora del diagnóstico precoz, porque hay factores de riesgo nutricional que sí que pueden tanto predecir como acompañar a la pérdida de masa muscular. De hecho, ahora la baja masa muscular es uno de los criterios diagnósticos de desnutrición, con lo cual en ese contexto aún más importante. El MNA además valora aspectos como el IMC, el estado cognitivo del paciente, la movilidad, que son aspectos que muchas veces acompañan a ese deterioro del estado nutricional. Entonces sí que es importante cribar al paciente. Desde luego, porque cuando antes hagamos el diagnóstico, muchas veces con el abordaje nutricional que podamos hacer, si lo hacemos de forma precoz, también vamos a abordar esa pérdida de masa muscular, que como digo, hay un vínculo muy estrecho entre esa baja masa muscular y el paciente que está desnutrido muchas veces pierde más masa muscular, con lo cual es algo que está muy ligado y que debemos abordarlo de forma incluso conjunta. Por tanto, el cribado es una parte fundamental de todo el abordaje de la sarcopenia. Así es. Y se habla mucho, ¿no?, de los suplementos, de cuáles son las mejores ayudas que pueden obtener estos pacientes. ¿Hay alguna que tú quieras destacar o de las que deberíamos todos de tener en cuenta en la consulta cuando estamos viendo a estos pacientes? Pues yo, por ejemplo, cuando tengo que elegir un suplemento nutricional, en lo que me fijo, como hemos dicho, es en que aporte una cantidad suficiente y elevada de proteínas, porque hay que tener en cuenta que el paciente anciano tiene una cierta resistencia anabólica. Es verdad que ese dintel para poder generar masa muscular está por encima de lo que es un paciente joven, con lo cual el aporte de proteínas va a ser mayor que en una persona joven. Además, eso con esa leucina, que la leucina sabemos que es un aminoácido que va a estimular la vía emetor, que es una vía que promueve esa síntesis muscular y evita la degradación del músculo, con lo cual aporte suficiente de la proteína de alto valor biológico con suficiente leucina. Como digo, si encima del suplemento lleva algo de vitamina D y de calcio, pues estupendo también para la salud musculoesquelética, ¿vale? Y yo realmente es lo que principalmente le pido al suplemento, porque eso, especialmente el paciente anciano, esa resistencia anabólica que tiene a esa capacidad de generar
masa muscular, pues hay que suplirla, ¿vale? Y necesita mucha más cantidad de proteína y de alto valor para poder suplirla. Muy bien, por tanto vemos que no solamente depende de la parte nutricional, que es fundamental y que debemos de asegurarla, pero tú en el día a día, cuando estás viendo a estos pacientes, sí. ¿Cuáles crees que son esos ítems importantes de coordinación entre el equipo multidisciplinar que suele atender a los pacientes, que dentro de tu experiencia podrías decirnos que resultan más efectivos, ¿no?, a la hora de mejorar la atención a estos pacientes, ¿no? Pues yo creo que es verdad que lo fundamental es trabajar en equipo, realizar un abordaje multidisciplinar, y al final es verdad que tenemos que tener en cuenta que cada uno tiene que tener su rol claro, unos objetivos comunes, y desde luego el plan que diseñemos tiene que estar el paciente en el centro, ¿vale? Entonces yo lo ideal es hacer una evaluación inicial conjunta con diferentes especialistas. A veces incluso podemos hacerlo con geriatría, con enfermería, ¿vale?, con el paciente que esté, pues incluso con a veces traumatología. Eso, y diseñar un plan de acción conjunta, una coordinación para que tampoco nos solapemos, y al final hacer una evaluación continuada y un seguimiento de ese paciente, porque no solo hay que evaluarlo al principio, sino hay que ver que la actuación que estamos haciendo a nivel nutricional y de ejercicio físico es efectiva, con lo cual lo importante es a largo plazo estar coordinados y poder trabajar en equipo es fundamental. Muy bien, pues sabemos que todavía más si cabe, ¿no?, tenemos que comunicarnos y tenemos que actuar todos juntos. Estamos llegando ya al final y nos gustaría que compartieras con nosotros cuáles serían para ti los mensajes clave de este capítulo. Bueno, pues que quede claro que la sarcopenia es una enfermedad en la que se produce una pérdida generalizada y progresiva de masa, de fuerza y de función muscular, que se asocia a resultados clínicos adversos, entre muchos otros el aumento de discapacidad e incluso el aumento de morbimortalidad, que además tiene una asociación muy ligada a la desnutrición, con lo cual va a ser importante el abordaje conjunto, y que al final hay que tener en cuenta que va a ser fundamental realizar un abordaje multidisciplinar centrado sobre todo en la nutrición, con ese aporte elevado de proteínas de alto valor biológico, de leucina, de vitamina D, y todo eso en conjunto con un adecuado entrenamiento de fuerza, y que es fundamental que trabajemos en equipo en un abordaje integral multidisciplinar en el que el paciente realmente debe ser el protagonista de todo esto. A quienes estáis empezando en nutrición clínica, recordad que acompañar, tratar e intervenir a estos pacientes también es sinónimo de mejorar su calidad de vida y su salud. Muchísimas gracias de todo corazón a Beatriz por compartir todos tus conocimientos con nosotros, por tu cercanía, y nos vemos en próximos capítulos de nuestro podcast Conversaciones que Nutren.